Desde un punto de vista técnico, la catedral me parece una construcción, una obra excepcional, impresionante, enormemente singular y también sorprendente. De alguna forma es el signo de los tiempos del siglo XVII, XVIII, cuando se construyó, en donde sorprende, como digo, que en una población que por entonces, Jaén no debería tener más de 20.000-25.000 habitantes, se construyera una obra de esta envergadura, de esta importancia, ¿no? Desde el punto de vista social, yo creo que es un signo claro de identidad de esta ciudad y también uno de los de esta provincia, que concentra una unanimidad positiva en toda la sociedad jiennense, lo cual es muy importante para nosotros en una provincia que estamos muy necesitados de esa unanimidad. Para mí la catedral es un gran caleidoscopio armónico, perfectamente ensamblado, donde la historia, el arte, la fe, las costumbres de Jaén han ido haciéndose piedra para ser no solamente la primera iglesia de esta iglesia particular que es la diócesis de Jaén, sino también el precioso relicario del Santo Rostro. El tema de la catedral para mí es Jaén mismo, es la definición urbanística de una ciudad medieval que se caracteriza siempre por las vías de acceso, pues, la dominancia del edificio religioso, que es la catedral, ¿no? Y luego la alcazaba, es decir, que forma un elemento fundamental y dominando la catedral. Es un referente geográfico porque cuando salgo de Jaén, desde muy lejos ya se ve la inmensa mole del edificio y eso me hace ver que ya estoy en casa, que ya estoy de vuelta a Jaén. Para mí la catedral es muchísimas cosas, a ver, hay palabras que se me vienen enseguida a la cabeza. La primera que se me viene es belleza. O sea, es un espacio en el que mires donde mires, hay una belleza absoluta, hay mucha armonía. Para mí hablar de catedral es hablar de Buena Muerte y hablar de Buena Muerte es hablar de catedral. Nosotros pues tenemos nuestra sede canónica aquí, salimos el miércoles santo, por las naves de la catedral, por la Puerta del Perdón. Es algo que es una seña de identidad, es nuestra y bueno, pues estos muros, las naves, todo su entorno es para nosotros pues nuestra esencia fundamental. Para mí es un privilegio poder estar aquí, pues diría que casi 365 días al año, en muchos momentos, y hay una experiencia con la luz en esta catedral que no es casual, que estoy convencidísima, claro, es provocada por la arquitectura, ¿no?, que se proyecta aquí desde el inicio y que bueno, nos crea unas sensaciones luminosas, unos efectos que te hacen casi flotar, ¿no? Yo creo que la catedral, aparte de ser un foco cultural y cultural muy importante en la ciudad, pues está llena de un magnetismo que tiene que estar relacionado pues con lo divino y con lo trascendental, si no, no se podría explicar cómo durante siglos la gente se acerca hasta la catedral, los jiennenses pasan por la catedral, pues unos para pedir, otros para rezar, todos alzando la mirada hacia el cielo, buscando a Dios. Es muy importante lo artístico, lo cultural, pero lo esencial del templo de la catedral es eso, es lo divino, lo religioso. Tengo ahora el don de poder servir a esta catedral como canónigo y además esta catedral es como una madre, es la madre de toda la iglesia de la diócesis de Jaén. Entonces la percibo también en sus celebraciones, en el encuentro con la infinidad de personas que acuden a esta casa, como una madre que abraza, que acoge a todos sus hijos. Tiene esos pilares que me recuerdan ese fundamento que son los apóstoles, el fundamento sobre el que Cristo quiso posar su iglesia y basar su iglesia. Y siento que es un lugar de acogida, que es el lugar donde la gente viene no solo a manifestar y a expresar su fe, sino a maravillarse ante la grandeza del arte que contiene y siempre esa dimensión espiritual de misterio que lleva a la grandeza y a la inmensidad de Dios. Es el templo madre de todos los templos de la diócesis, pero también el relicario del Santo Rostro. Eso hizo que definiera un poco su sistema de construcción. Este edificio, cuando se ve, no parece un edificio eclesiástico, parecería más una construcción, una edificación civil.
Ese relicario, el que alberga el Santo Rostro, hace que también siga una continuidad en las fiestas a lo largo de todo el año. Se puede ver desde sus balcones, orientado a los 4 puntos cardinales en la festividad de Viernes Santo, en el templo en la festividad de Todos los Santos y en el de la Asunción, la patrona de la catedral. La catedral no es simplemente pues, la casa de Dios, sino también es la casa de la Iglesia, Domus Dei, pero también es Domus Ecclesiae, la casa de la Iglesia. Porque el templo cristiano no es como los templos paganos, que solo tenían sentido de reunirse para invocar a los dioses, que fuera del templo pues no como si se quedaran siempre encerrados en el templo. Para mí la catedral va más allá de lo meramente patrimonial. Por supuesto que tiene una arquitectura exquisita y que es una de las mejores catedrales del mundo, no hay ni que decirlo. Pero para mí lo que representa es esa fuerza y ese tesón de nuestros ancestros, ¿no? De los jaeneros de la época, cómo querían a la ciudad, cómo defendían lo nuestro. Y yo creo que a día de hoy, desgraciadamente, nos falta un poquito de eso y que la catedral sigue aquí siendo bandera de cada jaenero en particular. Yo resumiría mi relación con ella en 2 conceptos. Primero, responsabilidad. Una responsabilidad que es gozosa, porque al ser el deán deán presidente del Cabildo de la Catedral, de esta y de la de Baeza, pues evidentemente soy la cara visible, responsable de este templo, con todo lo que eso significa de tener que hacer frente pues, a todas las eventualidades, las necesidades y el día a día que conlleva un edificio de estas dimensiones. Primero respondo a la confianza de mis hermanos capitulares que me eligieron y luego creo que es un privilegio también poder servir a la Iglesia de Jaén y a la ciudadanía de toda nuestra ciudad y de toda nuestra provincia, precisamente como responsable de la catedral. Y la segunda sensación que me inspira la catedral es orgullo. Orgullo no solamente de presidir el Cabildo, sino el orgullo de saberme parte también de una historia donde me preceden y nos preceden toda una serie de personas que han contribuido a edificar esta catedral, a mantenerla, a embellecerla, para los que la Catedral de Jaén ha sido muy definitoria en su vida, como lo es hoy para nosotros. Siendo yo un muchacho de 14 años, vine con el sacerdote de mi pueblo, que me traía para hacer el examen de entrada en el seminario, y esa mañana tuvimos, antes de irme al seminario, la misa en aquella Catedral de Jaén del año 1956. Ha pasado mucho tiempo. De alguna manera, a partir de ese momento, de esa primera misa que tuve con el cura de mi pueblo en el altar mayor de la catedral, pues después se prolongó a lo largo de mis años de seminario, aquí en Jaén, que teníamos pues muy frecuentes visitas y celebraciones en la catedral. Después, recién ordenado sacerdote, tuve como misión fundamental el seminario y desde el seminario también tenía una vinculación muy particular con la catedral. Antes venía sirviendo durante los últimos años como delegado de liturgia de la diócesis y el obispo me encargó de que llevara también todas las celebraciones de la catedral sin ser canónigo. Pero a partir del día 2 de febrero de 1987 pues me nombró canónigo y hasta el día de hoy han pasado también 46 años de servicio a la catedral. Actualmente pues tengo la suerte de trabajar aquí en taquilla y de conocer pues mucha experiencia de que la gente me cuenta y sobre todo me quedo con los que son de Jaén, pero no, actualmente no están viviendo aquí en la ciudad y cuando vuelven a la catedral vuelven como a su casa. Y me llena muchísimo ver cómo vienen con su familia y que vienen a contarle pues, las experiencias que ellos vivieron aquí de pequeños pues a ellos, in situ. Y para mí pues, la catedral, si tenía que definirla con una palabra, sería hogar, sería casa, que es un sello jiennense que todos tenemos, que compartimos y que por mucho tiempo que pase, de que no estemos aquí o que vivamos fuera, pues es algo que siempre vamos a compartir. Para mí la catedral es mi casa, sinceramente, ¿no? Es un sitio que me da paz, un lugar de encuentro personal, ya que bueno, pues todo me acompaña, ¿no? Y forma parte de mi vida, ¿no? Mis experiencias personales, íntimas, mis recuerdos familiares, todo vienen de este templo. La casa de mis padres estaba en la calle Juan Montilla, en el número 13, de donde yo podía dominar toda la Plaza Santa María y toda la fachada de poniente de la catedral, la fachada principal. Es para mí
un elemento tan impresionante que recordaré toda mi vida, mis paseos y mis idas por la mañana al instituto, tener que pasar siempre por delante de ese inmenso acantilado grabado que es la fachada principal de la catedral. Mis recuerdos en la catedral se remontan a cuando tenía 15, 16 años, en donde por diferentes circunstancias pues yo tuve la oportunidad de juguetear en lo que era el archivo de esta catedral, que está en esta segunda planta, entre muros, en donde en los veranos me permitían pues ayudar con los legajos. A mí me gustaba mucho la historia, pero también me daba la opción de perderme por todos los vericuestos de esta catedral, que los he recorrido en aquella época de una forma, bueno, pues ya pueden imaginar, aventurera, hasta el punto de que, como anécdota, incluso una tarde oscura, lluviosa, fría de un invierno de aquella época, me quedé encerrado con un grupo de compañeros en la Torre del Reloj durante un buen rato, lo cual forma parte de mi imaginario de la catedral de esa época. Tenía yo 6 añitos al acabar la guerra. Una de las primeras visitas que hice yo con mi madre fue subir a la catedral, vivíamos aquí muy cerquita, y ella era una entusiasta, y entonces a la catedral y a visitar al Santo Rostro. El día que llegó el Santo Rostro a Jaén, lo recuerdo yo perfectísimamente, tenía 6 años, pero la llegada de esta joya que la daban por perdida, y cuando llegó a Jaén, eso es de los momentos más emotivos que ha vivido Jaén, yo creo que en siglos. El vínculo que tengo con la catedral es desde que nací, porque nací al lado de la catedral, en la calle Maestra, y mi infancia ha transcurrido aquí, en la Plaza de Santa María, dentro de estos muros. He subido a tocar las campanas, he sido amigo de todos los monaguillos que había aquí y ha continuado en el tiempo. Soy un enamorado de la catedral, tanto por fuera como por dentro, porque creo que es única. Yo soy de aquí de Jaén y el colegio donde yo iba de chiquitita está muy cercano, entonces siempre tenía que cruzar por la plaza con mucha frecuencia y es una imagen que tengo desde pequeña. Pero claro, el vínculo fuerte viene a partir ya de mi relación laboral, porque soy guía local de la ciudad de Jaén, guía oficial, y llevo 30 años ya enseñando la catedral de Jaén a visitantes y a gente también de la ciudad. Yo, un sueño muy recurrente que tenía desde crío, bastante pequeño, y se me fue repitiendo durante mucho tiempo, soñaba que empujaba las rejas de la catedral. Yo era el que cerraba la catedral. Eso era un sueño que se repitió en mi infancia durante muchos años. Después de un cierto tiempo, pues terminé trabajando aquí y ya van más de 25 años lo que llevo en la catedral. Mi familia ha vivido en la calle Campana, en el mismo sitio donde yo vivo ahora mismo, y no he querido irme del barrio. Me bautizaron en el Sagrario, me casé en el Sagrario, y uno de los momentos más bonitos que recuerdo pues fue ese paseo, ¿no?, que hacen las novias que se casan en el Sagrario a través de la lonja. Desde mi infancia, este templo ha supuesto para mí pues, algo que me impresionaba. Yo pequeña venía a la Plaza de Santa María porque mi abuelo, Lorenzo, se paseaba todas las tardes. Entonces veía la fachada, yo tan pequeña, me imponía. Más adelante empezamos ya a ir a misa, a conocer su interior, a quedarme eclipsada de cada rincón. Había una costumbre después de la misa del domingo de ir a tomar el aperitivo. Más adelante, ya cuando era adulta, pues empecé a ir a las conferencias que se impartían, sobre todo el profesor Galera. Bueno, pues era ir conociendo todos los rincones a través de sus charlas. Es un referente y, como dijo el poeta, mi infancia son recuerdos, yo digo, de una catedral. Nuestra catedral. Para mí la catedral es pasado, presente y futuro, que me liga pues con todos mis familiares. Por ejemplo, yo vine aquí a la catedral de niño, acompañado de mi abuela, a darle una vuelta a toda la catedral, a las naves, y ella por devoción a enseñarme la catedral. Mi padre fue monaguillo de la catedral, se recorría la catedral, de hecho tiene numerosas anécdotas aquí, y de mi tío Melchor Mesa, pues es un pintor bohemio, pero siempre con la catedral por bandera. De hecho hay paisajes de él en Francia, en Alemania, en Italia, en todos lados. Es decir, que ha universalizado la catedral. Y para nosotros la catedral pues, es una forma de identidad. Soy de Jaén
y amo mi tierra. Y la catedral está en mi tierra. Entonces para mí es un gran monumento que me emociona cada vez que, tanto desde la calle como de dentro. Yo cuando veo esa grandiosidad, ese equilibrio que tiene en la calle, que creo que es de las pocas que tienen balcones a la calle, y luego aquí dentro lo mismo. Esta sacristía de Vandelvira, que también creo que es única. Entonces, esta cosa a mí me emociona. Para mi familia la catedral siempre ha sido como algo nuestro. Mi abuelo, Rogelio Prieto, su hermano Alberto y mi padre han trabajado aquí restaurando todo aquello que fuera necesario. El hecho más importante fue que en un terremoto que hubo en 1951, algunas de las piñas de la balaustrada que dan a la calle Campanas cayeron y tuvieron que hacerlas. Y en la casa siempre hemos tenido esta piña, que es el tratado geométrico, para luego después pasarlo al tamaño y a la realidad. Para nosotros ha sido un pisapapeles y hemos dicho siempre, el pisapapeles de la catedral. También de las esculturas que hay en la balaustrada, el basamento de la primera imagen de la izquierda también sufrió daño y lo restauraron. Y ahí se nota la diferencia en el tono de la piedra. Cuando se rehabilitó el espacio donde ahora está el museo, también hay un hecho curioso, y es que se encontraron un tablero grande, vuelto de cara a la pared, se veía solo la madera, y cuando le dieron la vuelta, era el Cristo que hoy preside la sala del museo. Entonces, son hechos que siempre a nosotros nos han llamado la atención. Como mi madre iba además todos los días a visitar a mi abuela, a su madre, que vivía en La Merced, al bajar, si mi padre estaba trabajando aquí, entrábamos y correteábamos por todos sitios. Hemos subido a la torre, han sonado las campanas estando arriba y nos han atronado. Algo realmente como si fuera nuestra casa. Es una parte muy importante de mi vida desde siempre, ¿no? Desde que era pequeñita y venía aquí pues, con mi padre, con mi abuelo, y desde siempre pues, estaba mirando todos los rincones y siempre pues, había algo que me llamaba la atención. Y bueno, ya conforme fue pasando el tiempo, pues me empecé a dar cuenta de que me gustaba mucho lo que era todo el tema del arte y al final pues decidí estudiar la carrera de Historia del Arte, que es la que estoy haciendo ahora mismo. Y yo creo que si no hubiera sido por todo eso que yo viví en la infancia, de estar aquí en la catedral viendo todo esto, no me hubiera decidido hacer esa carrera. Como jiennense, a mí me resulta tan sorprendente como a cualquier otro jiennense la grandeza interior, que además es muy difícil ver la belleza de esta planta de tipo salón, es muy difícil verla desde abajo. Se metió en el centro de la nave el coro y yo creo que eso de alguna forma le prestó, le quitó algo de belleza para la contemplación del conjunto. La prueba es que la mejor vista que podemos tener ahora de su interior es precisamente desde la planta de arriba. Para mí la catedral creo que es un recuerdo, pero que sigue muy vivo y muy tangible en mi vida, porque al fin y al cabo creo que va a formar parte de ella durante todo lo que me quede viviendo, no solo aquí en Jaén. Y además como estudiante de Historia del Arte me parece que es un ejemplo perfecto para poder estudiar in situ todas las características de este edificio y la historia del arte occidental en general, y me parece que es un privilegio no solo como estudiante sino también como jiennense, que compartimos todos los ciudadanos de esta ciudad como algo bastante universal. La Catedral de Jaén es el primer recuerdo que tengo de esta ciudad. Llegué a Jaén hace 19 años y fue el primer monumento que me enseñaron. Me sorprendió su fachada, su arquitectura, y desde el primer momento entendí su ubicación estratégica porque permite a los jiennenses el privilegio de poder observarla, contemplarla, admirarla, promocionarla a diario. Cuando entré me emocioné porque me contagié del entusiasmo
que me mostraron las personas que me la enseñaron. Me transmitieron el orgullo que sienten por su catedral y entendí que esta catedral une a los jienenses en ese sentimiento de orgullo y de lucha por su cuidado, su conservación y su promoción. Yo, al no ser de aquí de Jaén, su descubrimiento no fue al principio, más bien fue indiferencia, pero a lo largo del tiempo y cuando empecé a estudiar la sillería del coro para mi tesis doctoral, tuve que conocer la catedral, pero conforme iba conociéndola, pues más me iba atrayendo, más la admiraba, más la respetaba, hasta que en un momento determinado ya casi se puede hablar de amor, por deseo de respeto, de mantenimiento, de cuidado y también que se conozca en el exterior. Estoy enamorada de la catedral y procuro asistir, pues bueno, aquí hay mucha actividad cultural y procuro asistir a casi todo lo que puedo, pero sobre todo a los conciertos. Los conciertos, eso es una maravilla. Yo conocí la Catedral de Jaén al hilo de un congreso que organizó la Universidad sobre Relaciones Artísticas España-Italia, y el congreso acabó con un colofón maravilloso, que fue una visita a la catedral acompañados por Pedro Galera y Felipe Serrano. Yo había leído en la historiografía la importancia de la Catedral de Jaén, de la obra de Vandelvira, de la introducción del Renacimiento en España, pero cuando yo vi la catedral yo me enamoré, porque es que visitándola, viendo las obras de arte que la alajan, es como recorrer las páginas de un libro de historia. Uno entiende perfectamente la importancia de una maqueta para acabar una obra, entiende el empeño de los distintos obispos por alajar y enriquecer la catedral con pinturas de calidad encargadas a grandes artistas como Machuca, una de las águilas del Renacimiento, relicarios maravillosos como el de Santa Cecilia, ornamentados con el Santo Rostro. Verdaderamente yo me quedé fascinada por el potencial extraordinario que ofrecía la Catedral de Jaén desde el punto de vista de la investigación. Cuando años más tarde, por azares, se planteó la posibilidad de que yo viniera a trabajar a Jaén, a la universidad, como profesora de Historia del Arte, no lo dudé, porque sabía que iba a tener la posibilidad de trabajar sobre un conjunto de obras absolutamente maravilloso y bueno, que disfruto todo lo que puedo. Yo cuando llegué a Jaén, creo que como a todos los visitantes, sean o no sean más o menos entendidos, les sorprende esta catedral, porque es un volumen magnífico que además se recorta sobre una ciudad que tiene un caserío que en gran medida es todavía un caserío como estaba hace 3 o 4 siglos y claro, destaca sobremanera, ¿no? Luego ya una vez que uno se queda impresionado por esa imagen, pues viene ya el conocimiento, digamos, del estudioso. Y entonces ya, digamos que el descubrimiento es doble, ¿no? Si primero es la impresión grata, favorable, ahora ya es el conocimiento. Y uno va descubriendo que realmente la catedral, dentro de todas estas que se hicieron en Andalucía a comienzos del siglo XVI, o a lo largo del siglo XVI, es con mucho la más brillante, por sus proporciones, por su armonía, y cada día se convence uno más de que esto es lo más, el culmen de lo que es el concepto estético del Renacimiento, ¿no? Yo no soy muy culta en cosas de arte, porque no he estudiado arte, pero no tenía que ser muy tonta para reconocer que el Renacimiento se ha recreado en la Catedral de Jaén, pero bien recreada. Yo he visto varias capitales de España y desde luego, como la joyica nuestra, completa. Luego, como no tiene aledaños ninguno, está tan independiente, tan desembarazada de todo, tan enaltecida, preciosa, como ninguna. Lo principal siempre es el Renacimiento, pero toca muchos estilos artísticos, no es solo para estudiar Renacimiento, sino que se encuentra pues barroco, neoclásico. También puede hacer muchos estudios pues, sobre la música, sobre el coro, y bueno, me parece una fuente de estudio muy importante para Jaén y bueno, en general para el arte. A mí llamarme la atención, como creyente, la capilla del Cristo de la Buena Muerte. Como espectacular, pues el altar mayor, el cofre, el sagrario del Santo Rostro,
la imagen, la figura del Santo Rostro, por supuesto, eso es incontestable. Esta catedral se hace como relicario del Santo Rostro y es un lugar de peregrinación que estaba a nivel de Santiago de Compostela. No podría decir un solo espacio, ¿no? Bajando a la cripta, esa arcada que sustenta pues todo una altura de 4 pisos, hasta llegar a la logia, por ejemplo. ¿Cómo no hablar de la logia? De asomarte allí y ver tu tierra. Tengo la suerte además de que no solamente la veo con mis propios ojos, sino que también la veo a través de la mirada de los turistas, de los visitantes, ¿no? Y me hacen a veces caer en la cuenta de sensaciones, de impresiones, de detalles que incluso viniendo con frecuencia a veces no caes en la cuenta, ¿no? Hay algo que todo el mundo le sorprende al principio y es la palabra diferente. Es algo que se repite muchísimo entre los visitantes. Esta catedral es distinta, es diferente, aun cuando no se tenga conocimiento alguno sobre arte, gente que ha viajado, que conoce otros templos, otras catedrales, otros lugares, y le da la impresión al entrar de que esta no se parece a ninguna. Durante un tiempo estuve trabajando como guía aquí en Jaén, bueno, y en la catedral, y bueno, la gente siempre se iba muy sorprendida de que no se esperaban que en Jaén tuviera esta catedral. Y que siempre le habían dicho pues lo típico de que en Jaén no había nada, y muchas veces han venido aquí y me han comparado, por ejemplo, me han llegado a decir que bueno, le da 1000 vueltas a alguna iglesia pues, de otros sitios, que a lo mejor se venden más y la catedral no es tan conocida como ella. Entonces, sobre todo, vamos, el 95% de las personas que han venido han hecho ese comentario. Una reflexión en común de todos es, pues por ejemplo, el visitante que viene de fuera, cómo sale maravillado de esta catedral, que no se imagina que Jaén tiene una catedral de esta envergadura, ¿no? Creo que lo más impresionante para mí es la fachada sur, evidentemente, obra de Andrés de Vandelvira. Ese vínculo especial con la Catedral de Jaén empieza cuando era pequeña, que mis padres pues, me traían muy a menudo a verla, a visitarla, pero sobre todo a raíz de que estudio y termino la carrera de Historia del Arte. Cuando yo finalizo, me ofrecen hacer la tesis doctoral sobre la influencia de la Catedral de Jaén en las catedrales e iglesias americanas, es decir, la influencia del modelo vandelviriano en aquellas iglesias y catedrales. Un trabajo que está siendo muy grande, duro en realidad, pero que investigarla, conocerla, está siendo quizás de las cosas más gratificantes que estoy teniendo en mi vida. Sé que el día que la termine va a ser un hito enorme y también que cuando yo estoy estudiando y estoy en los archivos y encuentro algo que puede dar luz a la construcción de la catedral, pues me ilumino yo también porque considero que eso es pues súper importante. Yo soy de Jaén. Para mí la catedral es una joya arquitectónica. Yo he viajado mucho y muy pocas catedrales, a lo mejor el sentimiento como jienense, son tan bellas, tan bonitas como esta que tenemos aquí en Jaén, por lo cual el cuidar por este patrimonio es algo importantísimo y que nos concierne a todos los estamentos de la ciudad aquí de Jaén. El proyecto Salvarte que comenzamos desde los bomberos del Ayuntamiento de Jaén viene a raíz del incendio de la Catedral de Notre Dame. Vemos ese desastre por televisión y pensamos, tenemos una joya arquitectónica aquí en Jaén como es la catedral, ¿qué podemos hacer nosotros para que en caso de incendio poder actuar no solo en el recinto como tal de la catedral, sino de todas las obras de arte que hay en su interior? Aquí tenemos un patrimonio único y que lo tenemos que defender y protegerlo para futuras generaciones. Me he dedicado a la delineación de arquitectura, pero también al dibujo artístico. Y uno de los temas principales ha sido la catedral. Y continúo dibujando la catedral, detalles arquitectónicos y del conjunto también, paisajes que contenga la catedral, pero como muchos artistas de Jaén, porque es que los detalles que tiene son bellísimos. Es un ejemplo y un referente del trabajo bien hecho, de lo minucioso, es decir, cuando la paseas, cuando la vives, ves la armonía y la delicadeza de un trabajo bien hecho en la talla de una figura que da forma a un sitial del coro de la catedral, o también en las caras de las ménsulas de la sacristía mayor, que todas ellas son diferentes, en un espacio que está muy alto y que si no te fijas no las ves. O también la pureza de la forma
del retablo de Machuca de la sala capitular. En definitiva, para mí es un referente de armonía, de equilibrio, de serenidad, y es un edificio que marca carácter, sin el cual, desde luego, la ciudad de Jaén no sería la misma. Cuando entré al convento me alegré mucho que era en la calle Ancha y estaba detrás de la catedral. Entonces, el día de Jueves Santo o Viernes Santo, cuando daban la bendición con el Santo Rostro, nos subíamos todas a la azotea y la veíamos. Pero cuando decidimos venirnos a esta casa y yo subo a la torre y veo la catedral, que la cojo y cuando dan la bendición con el Santo Rostro, digo, no tengo con qué darle gracias a Dios, porque yo podía haber sido monja en Córdoba, en Sevilla, no, me decidí quedarme en Jaén. Pero una de las cosas que más le agradezco al Señor es tan cerquita del centro de mi corazón, de mi catedral. Yo que he nacido muy cerca también de aquí, voy a morir donde nací, al lado de la catedral. Creo que hacer un recorrido tranquilo por las naves de la catedral es de las cosas más íntimas que pueda tener cualquier jiennense. Independientemente de que seas creyente o no, de que vengas por la belleza, por la arquitectura, por el patrimonio en sillería, en madera, en los materiales que sean, la catedral llama y la catedral gusta y la catedral pues te anima a que vengas. Creo que el sentimiento de sobrecogimiento y de asombro que percibes cada vez que entras aquí no va a cesar con el tiempo ni va a menguar, sino que cada vez es mayor porque te permite siempre descubrir cosas nuevas y verlas desde otra perspectiva que quizás no lo habías considerado antes. Yo he tenido, como todos, la pandemia, y antes he tenido problemas de salud, problemas que tenemos todos, fallecimientos de los padres, etc. Y yo cuando he llegado aquí he venido abatida por unas y otras cosas, y cuando he entrado, pues es como si me invadiera una paz, una tranquilidad. Por el punto de vista cultural y por el cultural, ambos me reconfortan y salgo por la puerta siendo otra persona distinta a la que entré muchos días. Sigo frecuentándola, aunque vivo más lejos, pero cuando puedo subo, oigo misa aquí y me encanta estar aquí. No solo no me canso de seguir viniendo cada día, sino que cada día sigo disfrutándola y queriéndola cada vez más. Es un espacio en el que te sientes bien, es agradable, incluso curiosamente hay muchos visitantes que al entrar lo comentan. Hay espacios que por lo que sea no te sientes cómodo, y esta catedral tiene algo que proyecta en la gente una sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad. En esos momentos de silencio, de casi a veces por las tardes de penumbra, me siento sobrecogido y en paz. No, siento el peso de tantas personas que han pasado por aquí y también la responsabilidad por las tareas dentro del cabildo de la catedral de hacer posible que esto y este gran templo siga sirviendo no solo a la Iglesia, sino también a la sociedad en su conjunto. Siempre viene la evocación del tiempo, ¿no? Cuando uno entra en un edificio histórico monumental, pues siempre yo creo que es inevitable pensar en el pasado, ¿no? En cómo se pudieron sentir y cómo pudieron verla gente de otra época. Es decir, estos edificios tienen también la virtud de que por un momento te aíslan, ¿no? del mundo contemporáneo y de la cotidianeidad. Y creo que eso es también muy importante, porque ayuda a entender o a comprender mucho mejor el edificio. Una paz enorme, ciertamente, y además sobre todo una serie de vivencias, porque aquí he estado pues con una serie de obispos magníficos para nuestra diócesis. Yo siempre he sentido paz, es decir, es curioso porque hay otros templos, otros edificios, ¿no?, que no me suscitan esa sensación, pero desde siempre, desde que cuando vine a Jaén a hacer bachiller, empecé a venir con mi antecesor en el archivo, don José Melgares, con otro grupo de compañeros, estoy hablando del año 76. La catedral me ha producido sensación de paz, de armonía, es como dicen los fenomenólogos de la religión, hay una ruptura de nivel, viene del tráfago de la calle, del día a día, de los problemas y tal, entras aquí, es como si entrara en otra dimensión.
Yo creo que la serenidad, la mesura, la proporción, la armonía del Renacimiento de nuestra catedral, lo que es capaz de generar ese espacio en el que te zambulle nada más entrar en ella y que a mí por lo menos siempre me provoca esa sensación de paz. No entiendo Jaén sin su catedral, y la catedral se ha convertido en el lugar al que siempre me gusta volver. Como periodista he informado de su pasado, de su presente, y ojalá pronto, en un futuro no muy lejano, pueda escribir sobre su declaración como Patrimonio Mundial por la UNESCO, porque la catedral es la joya de esta ciudad, el patrimonio más valioso de los jiennenses, un lugar vivo desde el punto de vista, por supuesto, religioso, pero también social y cultural. Es un lugar atrayente y atractivo. La catedral forma parte de la vida y de la historia de cada jiennense y también de la mía.